¿Qué tal, amigas y amigos? Muchísimas gracias por acompañarnos como siempre en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es Rodrigo Cabezas, economista, profesor universitario de la Luz, Universidad del Zulia, ex ministro de Finanzas. Gracias por estar con nosotros en Entrevista Venevisión. Excelente. Buenas tardes, gracias. Interesantes temas que analizar con usted en su postura de economista y sobre todo habiendo estado al frente del Ministerio de Finanzas. Es un desafío entender lo que sucede en la economía venezolana. Es un caso inédito en distintas formas y sobre todo es difícil para el venezolano entender cómo hace para vivir con un salario mínimo. Según el Cendas, el salario mínimo ha perdido un 50% de su valor. Y la pregunta que hoy se hacen todos es, ¿cuánto debe ganar un venezolano para poder vivir? Sí, bueno, gracias. Buenas tardes. Excelente oportunidad para conversar brevemente en estos minutos. Yo creo que los venezolanos y las venezolanas estamos conscientes de que esta crisis económica vivida en los últimos años es inédita, nos cambió la vida, y nos cambió la vida porque quienes conducen la política económica, hay política económica o no hay política económica, dejaron que los desequilibrios que se dan en el campo macroeconómico y en el campo social avanzaran en tal sentido y en tal magnitud que por supuesto se produjo esta especie de destrucción de la economía. Mientras que no sea posible resolver en Venezuela el tema de la inflación y del crecimiento sostenible, por supuesto que cuando tú tienes una inflación, la tuvimos hiperinflación en los últimos años, 6.000, 3.000, pero aún teniéndola agosto 2021, agosto 2022, la inflación es 150%. Nadie puede cantar victoria porque una inflación de 150% o la que podría terminar este año a diciembre, inflación aproximadamente o en torno a 200%, pues habla, por supuesto, de un pequeño desastre económico. Sin resolver esto, tienes afectado una parte de la vida humana, que es el salario. Y el salario real en este tiempo ha perdido 40%. Y, por supuesto, cuando tú tienes un salario de sobrevivencia, está cercano todo esto al subconsumo, a la desnutrición, a la situación de pobreza y demás. Y de otra parte, por supuesto, garantizar la posibilidad de que haya una categoría muy importante para la economía, que es la inversión, la pública y la privada. Tenemos 7 años relativamente bloqueada la inversión privada en nuestro país y por tanto esto hace que el crecimiento económico no haya sido el que ha debido, sino que hemos tenido una caída abrupta de la economía. Éramos 350.000 millones de dólares el tamaño de nuestra economía hace 7 años y hoy es apenas 49.000 millones de dólares. De su respuesta rescato 3 aspectos: el desequilibrio en el salario mínimo del venezolano, la inflación y el estímulo a la inversión. ¿Ha habido iniciativas por parte del gobierno para promover la inversión nacional, sobre todo con la ley de las zonas económicas especiales? ¿Piensa usted que esto será suficiente para promover la inversión extranjera y propia en nuestro país? No, igual que como la ley antibloqueo, que fue anunciada con bombos y platillos, la ley de zonas económicas especiales, anunciada también con bombos y platillos, ninguna es practicable. Y ninguna es practicable porque la economía venezolana está aislada, divorciada, expulsada del sistema financiero internacional. Y estos que propician cualquier visión sobre este tema, hay que decirle claramente que mientras que no volvamos al sistema financiero internacional, hasta que no resolvamos nudos gordianos como el de el impago de deuda externa en el que estamos sometidos, o se resuelve el tema político de las sanciones económicas a las que está sometida la industria petrolera, pues por supuesto el tema de la inversión no se va a recuperar. Usted lo puede medir, cualquier muchacho de economía, estudiante de economía lo mide con el riesgo país. El riesgo país de Venezuela, Andrina, a junio de este año estaba en 33.000 puntos. El de Chile está en 137, el de Colombia en 300, el de Brasil con sus problemas económicos en 300, el nuestro en 33.000 puntos. Esto es lo que habla es que para acá nadie está mirando en materia de inversión pública ni inversión privada.
Ese indicador es un indicador importantísimo y para ello se requiere transparencia por parte, por ejemplo, del Banco Central de Venezuela en torno a las cifras. Hay muchos economistas que señalan la opacidad del sistema económico nacional, sobre todo con indicadores para hacer proyecciones como el Producto Interno Bruto. ¿Piensa usted que hace falta más datos para construir variables económicas serias y que los inversionistas puedan venir al país? Pero por favor, la última estadística de PDVSA es el 2016. El último PIB 2018-19. Para cualquier sociedad moderna, tener el número, tener la estadística, la contabilidad social de Venezuela, que debería llevar el Ministerio de Finanzas y el Banco Central de Venezuela, tiene como 6 años de retraso. Por eso es que cualquier inversionista recurre al riesgo país para ver dónde coloco mi inversión, dónde me meto a realizar cualquier actividad económica. Y cuando se observa este grado de opacidad, es tremendo. Y la responsabilidad está clara. Es quienes conducen Banco Central y quienes conducen al gobierno de Venezuela, que se les ocurrió ocultar cifras como para ocultar la crisis. La crisis está allí, la conocemos y la vivimos y la padecemos millones de venezolanos. Cabezas, en cuanto a las cifras, hay algo que me parece muy interesante analizar. Durante las últimas décadas se ha hablado de la distorsión de la economía a partir de los controladores de precios de las variables de las divisas en páginas y portales que son privados. Hoy en día es el Banco Central de Venezuela el quien fija el monitor oficial del tipo de cambio. ¿Qué debería pasar para que la economía sea saludable y que el tipo de control de cambio no sea tan fluctuante como lo ha sido en los últimos días y que se requiera la inyección de dinero por parte del Banco Central de Venezuela para tratar de estabilizar el tipo de cambio? Sí, pero lo primero que tenemos que tener claro es que en ningún país del planeta Tierra, en otro planeta no sabemos, pero en este planeta es un disparate hacer la afirmación de que una página web distorsiona el tipo de cambio, porque imagínate la anarquía pero mundial. Eso lo vivimos muchas veces. Sí, pero no. Incluso usted fue ministro de Finanzas y se hablaba del dólar guarimbero, se hablaba de que se tenía que customizar el dólar. Pero no ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con eso? No es el que decide, no es una página web. Imagínate tú una página web en Chile, en China, en Guatemala, en Argentina, en cualquier país del mundo, decidiendo o por especulación. Da risa, suena irreal, pero eso fue parte de lo que vivimos en Venezuela, que la gente necesitaba hacer un tipo de cambio y acudía a esos portales para tener la referencia del tipo de cambio. Otra cosa es que el tipo de cambio paralelo, cuando tienes este tipo de decisiones, fija el precio. Pero cuando fija el precio es porque las autoridades cambiarias han fracasado, porque han dejado dolarizar transaccionalmente a Venezuela. Y cuando tú observas que la dolarización transaccional se ha impuesto, pues es el fracaso más grande de la política monetaria y cambiaria, porque un Banco Central y el Ministerio de Finanzas coordinan para que la inflación esté en 3, 4, 10%, no en 150 como está en este momento, o posiblemente 200, o que tenga la economía venezolana la suficiente transparencia, capacidad, que dé garantías suficientes a la inversión, que permita tener estabilidad macroeconómica y estabilidad social. No son las páginas web, son las políticas que tú de una u otra manera puedas adelantar desde el Banco Central y desde el Ministerio de Finanzas o desde el órgano que coordina la política económica. Entonces, de eso tenemos tremenda insuficiencia. Entonces, cuando la economía o los actores económicos, los que por un lado invierten y por los que el otro lado consumen, tienen tremendas dificultades para hacer la inversión porque hay opacidad, porque no hay cifras, porque hay persecución, digamos, o se anuncia cuando hay un pequeño problema de inflación. Bueno, mira, salen los señores a controlar y a revisar farmacias, supermercados, etcétera. Ese es un viejo cuento chino que absolutamente no resuelve absolutamente nada. Dentro de las políticas económicas que se han dictado en los últimos meses está el impuesto a las grandes transacciones financieras, que los promotores de la ley aseguran que el espíritu de la misma es fortalecer el bolívar y fortalecer la circulación de la moneda nacional. ¿Qué piensa usted acerca de esta ley de impuesto a las grandes transacciones? Bueno, el resultado es absolutamente contrario a lo que se dijo.
Es decir, se impone una ley en un momento en que había un relativo crecimiento de la actividad económica en el primer trimestre de este año y se impone un intento de controlar el uso de la divisa, pues por supuesto la gente deja de utilizarla y el impacto fiscal esperado ha sido absolutamente nulo. Hay una ley que recientemente fue aprobada en primera discusión, la ley de armonización tributaria. Ha habido distintos contrastes y debates en torno a esta ley porque algunas personas dicen que vuelve a la centralización el esquema tributario del país, quitándole competencia a los municipios y gobernaciones. ¿Qué piensa usted acerca de esta ley? No vale, es una ley gravísima, liquida la autonomía municipal. Los que me escuchan, el 180 de la Constitución, el artículo 180 de la Constitución establece claramente en buen español que los municipios tienen autonomía para imponer sus tributos, para organizar sus tributos, para recaudar sus tributos. Esta ley vulnera totalmente aquello. Yo aprovecho esta oportunidad para decir que la sociedad venezolana, las universidades, los colegios profesionales, los partidos políticos, los consejos legislativos debemos reclamar que se aplique el artículo 206 de la Constitución, que ordena, el 206 de la Constitución, que le ordena a la Asamblea Nacional que en caso de aprobar una ley que tenga que ver con los intereses de los estados, de las regiones, tiene que consultar a los consejos legislativos y deben consultarse a los alcaldes porque está totalmente vulnerada la autonomía. Fíjate tú que fijan en el artículo 28, este es el único, con esto solamente queda ejemplificado lo que quiero decir. Esa ley establece en el artículo 28 que el ente rector del sistema tributario de los municipios y de las gobernaciones de Venezuela es el ministro de Finanzas. No puede ser. Eso no puede ser. Es una clara violación de la autonomía tributaria de los municipios. Se habla mucho de la necesidad de crecimiento económico. De acuerdo a su experiencia, a lo que ha vivido, ¿qué hace falta para que Venezuela crezca económicamente hablando? Sobre todo cuando se sale de este proceso de hiperinflación. A la fecha, la inflación se ubicó en 17.3%, la más alta en los últimos 12 meses. Sin embargo, hay proyecciones de Bank of America que dicen que la economía venezolana puede crecer. ¿Qué hace falta para que la economía realmente crezca? Bueno, mira, cuando se estudia economía en el primer semestre se aprende que uno de los grandes prerequisitos para la política económica que va a aplicar cualquier gobierno es la estabilidad política y social de la nación. Es decir, que haya una estabilidad democrática y que pueda entonces en democracia concertarse gobierno y oposición, caminos, leyes, instrumentos, proyectos de nación que tengan en el bien común el crecimiento económico, el bienestar de las grandes mayorías, un mejor salario, mayores exportaciones, industrialización. Yo en el corto plazo no veo sino la necesidad de un cambio político en Venezuela en democracia y solo en democracia, y por eso observo como una excelentísima oportunidad para los venezolanos y las venezolanas que acá vivimos, que en el 2024 tengamos la oportunidad de ejercer con nuestro voto la posibilidad de este cambio democrático, y creo que un proceso de reconciliación y de progreso debe aparecer en nuestro horizonte. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Lamentablemente se nos agotó el tiempo. Rodrigo Cabezas, economista, profesor universitario de la Luz en el Zulia, ex ministro de Finanzas. Gracias por estar aquí. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado como siempre. Hacemos una breve pausa. Al regreso seguimos con más de Noticiero Venevisión. No se aparte.